Ay, Dios mío, la que se ha liado ahora con Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Es que no se les puede dejar en paz ni un minuto? La prensa, que es como una avispa, no para de picar y de meterse donde no le llaman. Y lo peor es que parece que están jugando con los recuerdos, ¿eh? A ver, para ser honestos, todos sabemos que Can y Demet tuvieron su momento. ¿Y qué momento? Se les veía tan enamorados, tan felices. ¿Quién no se acuerda de esos momentazos que compartieron y que nos regalaron a través de las redes? Eran la pareja perfecta, ¿verdad? La envidia de muchos. Pero claro, esas cosas bonitas a veces se acaban, y eso duele. Lo que yo creo que está pasando ahora es que la prensa se empeña en reabrir viejas heridas. Están sacando a relucir fotos, vídeos, comentarios del pasado. Como si quisieran obligarles a revivirlo todo una y otra vez. Y no sé vosotros, pero a mí eso me parece súper injusto. ¿Qué ganan con eso? Ponerles más nerviosos, generar más salseo, que al final es lo que venden. Muchos dicen que es para mantenerlos en la palestra, que la gente siga hablando de ellos. Y sí, puede ser. Los famosos viven de la atención, eso lo sabemos. Pero hay una línea, ¿no? Una línea entre informar y acosar. Y a veces con Can y Demet, siento que la traspasan con creces. Es como si les dijeran, ¿os acordáis de esto tan bonito que vivisteis? Pues ahora os lo volvemos a poner delante para que os dé la rabia. Y claro, para ellos que supuestamente han seguido adelante con sus vidas, con otras parejas y proyectos, esto debe ser una tortura. Imaginaos que cada vez que salís a la calle, alguien os recuerda a vuestro ex con fotos y vídeos de vuestros mejores momentos, ¿cómo os sentiríais? Incómodos, agobiados, ¿verdad? Pues eso deben estar pasando ellos. Y luego está el tema de los fans. Uf, los fans. Hay un sector que no supera la ruptura, que sueña con que vuelvan, y la prensa les da carnaza. Les alimenta esa esperanza con cada titular. Y claro, eso es un círculo vicioso. La prensa saca algo, los fans se ilusionan, la prensa ve que funciona y saca más cosas. Y al final Can y Demet son los que pagan los platos rotos. Yo no sé si ellos hablan entre ellos, si tienen alguna relación ahora mismo, si se llevan bien o mal. Pero está claro que tanta presión mediática no ayuda a nada. Les roba la tranquilidad, les obliga a estar a la defensiva y, sobre todo, les roba la posibilidad de sanar y de seguir adelante en paz. Parece que la prensa quiere que se queden anclados en el pasado, reviviendo constantemente lo que un día fue. Y eso, para mí, es lo más cruel. Les están robando la oportunidad de crear nuevos recuerdos felices, de vivir nuevas experiencias sin el fantasma de lo que fue. Lo que yo sospecho es que esto va a seguir así mientras les siga interesando a la gente. Mientras haya salseo, la prensa seguirá buscando el mínimo detalle para hacer un titular. Y mientras los fans sigan pidiendo que vuelvan, les seguirán alimentando esa fantasía. Pero, ¿realmente es justo para Can y Demet? ¿No merecen ellos poder pasar página sin que se les esté recordando constantemente lo que perdieron? A veces pienso que deberían hacer un pacto de silencio, ignorar a la prensa por completo y dejar que el tiempo cure esas heridas que ellos insisten en reabrir. Pero claro, es fácil decirlo desde fuera, ¿verdad? Ellos son los que viven en ese circo mediático, los que tienen que lidiar con la fama y con la curiosidad insaciable de la gente. Lo que sí está claro es que la prensa les está sacando de quicio. Y lo que más me revienta es ver cómo juegan con sus emociones, con sus recuerdos. Es una falta de respeto total. Ahora a la pregunta del millón, y quiero que me digáis la verdad, sin filtros, ¿creéis que la prensa está ayudando o perjudicando la posibilidad de que Can y Demet puedan tener algún tipo de relación cordial en el futuro?